Imagina que estás librando una batalla interna. Tus pensamientos colisionan, las emociones se desbordan como un río indomable y la incertidumbre empaña tu juicio. La vida nos desafía sin cesar y a menudo sentimos que somos marionetas de nuestras propias reacciones. Dominar tus emociones no significa reprimirlas ni fingir que no existen. Se trata de comprenderlas, de reconocer su origen y de aprender a canalizarlas a tu favor. Significa actuar con plena conciencia en lugar de reaccionar sin control. Los grandes filósofos estoicos, desde Séneca hasta Marco Aurelio, entendieron que el verdadero poder no está en dominar el mundo exterior, sino en gobernar nuestra mente y nuestra respuesta ante cada circunstancia. Si alguna vez has sentido que las emociones te dominan, que reaccionas sin pensar y luego te arrepientes, o que el miedo y la inseguridad frenan tu potencial, este es tu momento de cambio. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Dirígete a la sección de comentarios y escribe: "Estoy listo para dominar mis emociones y forjar una mente inquebrantable". Hazlo no solo para declararlo ante los demás, sino para que esta decisión quede grabada en lo más profundo de tu ser. Es hora de tomar el control. Es momento de convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Prepárate para un viaje de transformación, donde aprenderás a convertir cada desafío en una oportunidad y cada emoción en un aliado. El poder de tu mente espera ser despertado. Comencemos. Número 1. Entender que las emociones son inevitables pero manejables. Déjame contarte algo que transformó por completo mi visión sobre el manejo emocional y el crecimiento personal. Durante años viví con la creencia equivocada de que para alcanzar una vida plena debía deshacerme de todas aquellas emociones consideradas negativas: la tristeza, el enojo, la ansiedad. Pensaba que la felicidad consistía en eliminar por completo cualquier sombra emocional, pero con el tiempo comprendí que el verdadero poder no reside en borrar lo que sentimos, sino en aprender a convivir y a gestionar esa intensidad interna. Recuerdo vividamente aquellos momentos en los que mis emociones parecían arremeter sin control, como una tormenta imparable que arrasaba con toda mi serenidad. Cada día se convertía en una lucha interna, donde la frustración y el desánimo se mezclaban con la culpa de no poder dominar mi propio sentir. Era como si cada emoción, sin importar cuán dolorosa o abrumadora fuera, se alzara con la fuerza de 1000 tempestades, haciéndome sentir incapaz de avanzar. Sin embargo, en medio de ese caos, llegó un punto de inflexión. Entendí que las emociones son parte intrínseca de nuestra humanidad y que, en lugar de combatirlas, debía aprender a manejarlas. La clave de esta transformación no fue encontrar una fórmula mágica para eliminarlas, sino reconocer que las emociones no desaparecen. Simplemente se pueden regular y canalizar para que no nos dominen. Comprendí que la vida no se trata de sentir únicamente lo placentero, sino de abrazar toda la gama de emociones que nos hacen humanos. Así, en lugar de intentar reprimir lo que sentía, empecé a observar mis estados emocionales con curiosidad y sin juicio. Cada lágrima, cada arranque de ira o de tristeza, se convirtió en una oportunidad para profundizar en mi interior y descubrir qué mensaje escondía. En mis primeros intentos por controlar mis emociones, caí en el error de intentar ignorarlas o forzarme a ser siempre positivo. Practicaba técnicas de distracción, me sumergía en actividades intensas y en ocasiones recurría a hábitos poco saludables para evadir el malestar. Sin embargo, estas estrategias solo me alejaban de la raíz del problema, dejándome con una sensación de vacío y desconexión. Poco a poco, aprendí que negar lo que siento no es la solución. Al contrario, el primer paso hacia el manejo efectivo de las emociones es reconocer su existencia y permitir que fluyan de manera natural. Comencé a incorporar prácticas de atención plena en mi rutina diaria. La meditación, por ejemplo, me ofreció el espacio necesario para observar mis pensamientos y sentimientos sin dejarme arrastrar por ellos. Imaginaba mis emociones como nubes en un vasto cielo. Allí estaban, cambiantes y efímeras, sin necesidad de ser apegado a ellas. Esta visualización me ayudó a entender que,
aunque las emociones siempre estarán presentes. Puedo elegir cómo reaccionar ante ellas. Con el tiempo, esta práctica se transformó en una herramienta poderosa para disipar la intensidad de momentos de estrés o ansiedad, permitiéndome responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. A medida que profundizaba en este camino, me di cuenta de que cada emoción tiene su propósito. La tristeza me enseñaba a valorar la luz, el enojo me impulsaba a defender lo que consideraba justo y la ansiedad, aunque incómoda, señalaba áreas de mi vida que requerían atención y cambio. Este cambio de perspectiva fue fundamental. En lugar de ver mis emociones como enemigos, empecé a considerarlas aliadas en mi proceso de autoconocimiento y evolución. Aprendí a escuchar el mensaje que cada sentimiento traía consigo, interpretándolo como una invitación a reflexionar sobre mis creencias, mis hábitos y mis relaciones. El manejo emocional se reveló entonces no como un objetivo a alcanzar, sino como un viaje continuo de autoexploración y aceptación. Descubrí que la verdadera fortaleza no está en eliminar el dolor, sino en aprender a caminar junto a él sin perder el equilibrio. La resiliencia se construye día a día, mediante pequeñas acciones que, en conjunto, transforman la manera en que enfrentamos los altibajos de la vida. Cada desafío, cada momento de vulnerabilidad, se convirtió en un peldaño hacia una versión más auténtica y consciente de mí mismo. A lo largo de este proceso, comprendí la importancia de compartir y conectar con otros. Saber que no estaba solo en mi lucha por manejar las emociones me abrió la puerta a espacios de apoyo y diálogo. Conversar abiertamente sobre lo que se siente, sin temor al juicio, se volvió una práctica liberadora. La empatía y la comprensión mutua no solo fortalecen las relaciones, sino que también nos permiten aprender de las experiencias de los demás. En este sentido, cada historia compartida se convirtió en un espejo en el que pude ver reflejada mi propia humanidad, recordándome que todos, en algún momento, enfrentamos tormentas emocionales. También descubrí que el manejo de las emociones requiere disciplina y constancia. No basta con un solo momento de introspección o una sesión de meditación para lograr un cambio duradero. Es la suma de pequeños hábitos diarios, la práctica constante de la autorreflexión y el compromiso con nuestro bienestar interior, lo que a lo largo del tiempo nos permite transformar la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones. Aprender a escribir un diario, por ejemplo, me ayudó a externalizar mis sentimientos y a identificar patrones que antes pasaban desapercibidos. Esta práctica de volcar mis pensamientos en papel me brindó claridad y me permitió ver mis emociones desde una perspectiva más objetiva. La idea de que las emociones nunca se irán puede parecer desalentadora al principio, pero es precisamente esa permanencia lo que nos ofrece la posibilidad de crecer. Al aceptar que las emociones forman parte del paisaje permanente de nuestra existencia, dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a trabajar con ella. La sabiduría radica en entender que no se trata de eliminar el dolor o la tristeza, sino de aprender a vivir con ellos, aprovechando cada experiencia para forjar un carácter más fuerte y resiliente. Esta aceptación no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y madurez que nos permite enfrentar la vida con una mayor claridad y propósito. Hoy, cuando me encuentro en medio de situaciones desafiantes, ya no temo a mis emociones. Sé que, en cualquier momento, surgirán sentimientos intensos, pero también sé que cuento con las herramientas necesarias para gestionarlos. La práctica constante de la meditación, la reflexión y el diálogo interno me ha enseñado que cada emoción, por poderosa que sea, es solo una parte del vasto mosaico de mi ser. Esta comprensión me ha permitido cultivar una paz interior que antes me parecía inalcanzable, transformando el torbellino emocional en una corriente que me impulsa a seguir adelante. Si algo de este mensaje resuena contigo, te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre tu propia relación con tus emociones. ¿Qué mensaje te están transmitiendo? ¿Cómo puedes aprender de ellas en lugar de temerlas? Comparte en los comentarios tus experiencias y cuéntanos qué estrategias te han ayudado a manejar esos momentos intensos. Al hacerlo, no solo reafirmas tu compromiso con el crecimiento personal, sino que también contribuyes a crear una comunidad de apoyo y comprensión. Quiero animarte a que te comprometas hoy mismo
con el manejo consciente de tus emociones. Recuerda, cada emoción es una oportunidad para aprender, para crecer y para acercarte a la mejor versión de ti mismo. No se trata de eliminar el dolor o la tristeza, sino de entender que forman parte de una experiencia rica y compleja que en última instancia te hace más fuerte y más sabio. Al aceptar y manejar tus emociones, abres la puerta a una vida llena de autenticidad y equilibrio, donde cada sentimiento se convierte en un aliado en tu camino hacia el autoconocimiento. En definitiva, entender que las emociones nunca se irán, pero se pueden manejar, es abrazar la realidad de ser humano. Es reconocer que la vulnerabilidad y la fuerza coexisten en cada uno de nosotros y que, al aprender a gestionar nuestros sentimientos, descubrimos un poder interior que nos permite transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades de luz. Permítete sentir, reflexionar y evolucionar. No te exijas ser perfecto, simplemente sé fiel a lo que sientes y aprende de ello. Con cada día que pasa, cada experiencia vivida, te forjas un camino hacia una vida plena, en la que el manejo de tus emociones se convierte en la base de un crecimiento personal genuino y duradero. Te invito a que te unas a este viaje de autodescubrimiento y transformación. Comparte este mensaje con quienes creas que puedan beneficiarse de esta perspectiva y no olvides suscribirte para recibir más contenido que te ayude a profundizar en el manejo emocional y el desarrollo personal. Juntos, aprendamos a vivir en armonía con nuestras emociones y a convertir cada experiencia en una lección valiosa en el camino hacia la mejor versión de nosotros mismos. Número 2. Usa tu inteligencia emocional para regularte. Imagina por un momento que te encuentras en medio de un torbellino interno, donde cada pensamiento y cada sentimiento parece desbordarse sin control. En esos instantes, cuando la vida se vuelve caótica y tus reacciones amenazan con tomar el mando, la verdadera fortaleza reside en tu capacidad para utilizar la inteligencia emocional y regularte. No se trata de reprimir o negar lo que sientes, sino de aprender a identificar, comprender y gestionar cada emoción, transformándola en una herramienta que te impulse hacia el crecimiento personal y la serenidad. Durante gran parte de mi vida, experimenté momentos en los que las emociones se apoderaban de mí de manera abrumadora. Recuerdo días en los que la frustración me envolvía al enfrentar desafíos laborales o conflictos personales, y mi reacción era impulsiva, casi automática. La ira, la tristeza, la ansiedad se convertían en respuestas tan intensas que terminaban nublando mi juicio, dejándome con la sensación de haber perdido el control. Fue entonces cuando me topé con el concepto de inteligencia emocional, una disciplina que me enseñó que no es necesario ser esclavo de nuestras emociones, sino aprender a regularlas para que trabajen a nuestro favor. La inteligencia emocional es, en esencia, la habilidad para reconocer nuestras propias emociones, comprender su origen y gestionar nuestras respuestas de manera consciente. Es un proceso que nos permite distinguir entre lo que sentimos y cómo decidimos actuar ante esos sentimientos. Esta capacidad es fundamental para transformar las emociones en aliadas, en lugar de verlas como obstáculos insuperables. No se trata de erradicar el dolor o la tristeza, sino de aprender a navegar a través de ellos con claridad y propósito. Uno de los primeros pasos en este camino es desarrollar una mayor autoconciencia. Esto implica detenerte y observar lo que sientes en el momento presente, sin emitir juicios apresurados. ¿Qué emoción está surgiendo ahora? ¿Cuál es su intensidad? ¿Qué desencadenó este sentimiento? Al responder estas preguntas, comienzas a desmenuzar la compleja maraña de tus estados emocionales y a entender su impacto en tu comportamiento. Este ejercicio de autoobservación te permite identificar patrones y reconocer aquellos momentos en los que la regulación emocional es crucial. Pero la autoconciencia es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando decides actuar a partir de ese conocimiento. La autorregulación es la siguiente fase y consiste en manejar tus respuestas de forma deliberada y constructiva. Cuando sientas que la ira comienza a asomar, en lugar de dejar que te consuma, puedes optar por tomarte unos momentos para respirar profundamente y centrarte en la situación. Prácticas como la meditación, el mindfulness o incluso una caminata en silencio pueden ayudarte a calmar la tormenta interna.
La clave es reconocer que, aunque las emociones siempre estarán presentes, tú tienes el poder de decidir cómo responder ante ellas. La empatía es otro pilar fundamental en el desarrollo de la inteligencia emocional. Ponerte en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y perspectivas, no solo enriquece tus relaciones interpersonales, sino que también te ofrece una nueva forma de ver tus propias emociones. Al entender que cada persona enfrenta sus propias batallas internas, puedes aprender a ser más compasivo contigo mismo. Esta capacidad de conectar a nivel emocional te permite construir puentes en lugar de muros, creando un ambiente de respeto y comprensión mutua en todos tus ámbitos de interacción. A lo largo de este proceso, he descubierto que la comunicación asertiva juega un papel vital. Expresar lo que sientes de manera clara y honesta, sin agresividad ni represión, te permite compartir tus emociones de forma que se conviertan en un medio para resolver conflictos y fortalecer vínculos. Decir lo que piensas y sientes de forma equilibrada y hacerlo con respeto tanto hacia ti mismo como hacia los demás es una manifestación de madurez emocional que transforma la dinámica de cualquier relación, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social. Recuerdo una ocasión en la que, en medio de una discusión intensa, sentí cómo la ira amenazaba con desbordarse. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, hice una pausa consciente. Cerré los ojos, respiré profundamente y me permití observar esa emoción sin dejarme arrastrar por ella. Esa breve pausa fue suficiente para transformar mi respuesta, permitiéndome responder con calma y empatía, en lugar de confrontación. Esa experiencia me enseñó que el dominio de la inteligencia emocional no significa eliminar la emoción, sino utilizarla como un recurso para actuar con mayor sabiduría. Este viaje hacia el autoconocimiento y la regulación emocional no es lineal, ni tampoco está exento de desafíos. Requiere disciplina, práctica constante y, sobre todo, la disposición de aceptar que cada emoción, por intensa que sea, tiene un propósito. Cada lágrima, cada arranque de enojo, cada sensación de desasosiego, es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti mismo. Es un proceso de transformación gradual, donde cada pequeño paso cuenta y te acerca más a la versión más auténtica y equilibrada de ti mismo. Una técnica que he encontrado particularmente útil es llevar un diario emocional. Escribir acerca de tus experiencias diarias, tus reacciones y los desencadenantes de tus emociones te permite tener una visión más clara de tus patrones emocionales. Con el tiempo, este ejercicio de escritura se convierte en un espejo que refleja tu evolución interna, ayudándote a identificar qué estrategias funcionan mejor para regularte y qué áreas aún requieren mayor atención. Es una herramienta simple, pero poderosa, que fomenta la introspección y el aprendizaje continuo. Asimismo, la práctica regular de la meditación y el mindfulness se ha consolidado como una de las mejores formas de fortalecer tu inteligencia emocional. Dedicar unos minutos cada día a sentarte en silencio, concentrarte en tu respiración y observar tus pensamientos sin juzgarlos, te permite construir un espacio interno de calma y claridad. Con la práctica, verás cómo ese estado de serenidad se extiende a otras áreas de tu vida, facilitándote enfrentar situaciones desafiantes con una mente más equilibrada y una respuesta emocional más controlada. Es fundamental entender que utilizar tu inteligencia emocional para regularte no es una tarea que se logre de la noche a la mañana. Es un viaje de autodescubrimiento que se construye a base de pequeños hábitos y decisiones diarias. Cada vez que eliges responder con calma, en lugar de reaccionar impulsivamente, cada vez que tomas un momento para reflexionar antes de actuar, estás dando un paso importante hacia la transformación de tu vida. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de comprometerte a crecer, aprender y mejorar en cada circunstancia. El impacto de este proceso trasciende lo personal y se extiende a todos los aspectos de tu vida. En el ámbito laboral, por ejemplo, la capacidad de regularte te permite gestionar el estrés, resolver conflictos y comunicarte de manera más efectiva con tus colegas. En el entorno familiar, una mayor inteligencia emocional se traduce en relaciones más armoniosas, en las que cada miembro se siente escuchado y comprendido. Y en el plano social, te convierte en un referente de madurez y equilibrio, alguien que inspira a otros a buscar una mayor conexión consigo mismos
y con quienes los rodean. Imagina por un momento la diferencia que puede marcar en tu vida el poder de regular tus emociones. Visualiza cómo, en lugar de ser arrastrado por la ansiedad o el enojo, eliges actuar con claridad y determinación. Cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender, cada conflicto en una lección de empatía y cada momento de tensión en una ocasión para crecer. Esa transformación no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también te permite desarrollar una fortaleza interna que te ayudará a enfrentar cualquier adversidad con la seguridad de saber que tienes el control. Si algo de lo que has leído resuena en tu interior, te invito a reflexionar sobre tu propia relación con tus emociones. ¿Cómo reaccionas ante los momentos de tensión? ¿Qué estrategias puedes incorporar en tu vida para mejorar tu regulación emocional? Te animo a que compartas tus experiencias en los comentarios. Escribir sobre tus vivencias no solo te ayuda a clarificar tus pensamientos, sino que también puede ser una fuente de inspiración para otros que están en el mismo camino de autoconocimiento. Número 3. Diferenciar emociones similares para manejarlas mejor. Recuerdo claramente una etapa en la que, al enfrentar situaciones de conflicto en el trabajo, mi respuesta emocional era una mezcla confusa de irritación, frustración e incluso temor. No lograba discernir cuál de esos sentimientos era predominante y, como resultado, mis reacciones eran desproporcionadas. Con el tiempo, y gracias a un proceso de introspección y práctica constante, aprendí a detenerme en el instante en que surgía alguna emoción. Me preguntaba, ¿estoy realmente enojado o es que me siento herido? ¿O esta ansiedad es producto del miedo al fracaso o simplemente una señal de que necesito un cambio? Esa simple práctica de cuestionar y diferenciar mis emociones transformó radicalmente la manera en la que me relacionaba con mis sentimientos y, en consecuencia, con mi entorno. Diferenciar las emociones implica ir más allá del simple etiquetado. Se trata de explorar el contexto en el que surge cada sensación y de reconocer sus desencadenantes. Por ejemplo, la tristeza puede originarse en una pérdida personal o en la frustración por no alcanzar ciertas metas. La ansiedad, por otro lado, puede tener su raíz en preocupaciones futuras o en una respuesta de nuestro cuerpo ante situaciones de incertidumbre. Al aprender a identificar estos matices, no solo ganamos claridad sobre nuestras propias reacciones, sino que también desarrollamos la habilidad de responder de manera más adecuada a cada situación. Una herramienta fundamental para este proceso es la autoobservación. Dedicar unos minutos al día para reflexionar sobre lo que sentimos puede marcar una gran diferencia. Te invito a que, en momentos de calma, te sientes en un lugar tranquilo y te permitas repasar mentalmente los eventos del día. Pregúntate, ¿qué emociones experimenté? ¿Cuándo aparecieron? ¿Qué las desencadenó? Con el tiempo, esta práctica se convertirá en una especie de diario interno que te ayudará a identificar patrones y a entender mejor tu mundo emocional. No se trata de analizarte de forma crítica, sino de desarrollar una relación más íntima y compasiva contigo mismo. Otro aspecto crucial para diferenciar las emociones es la comunicación asertiva. Hablar sobre lo que sientes con alguien de confianza puede ser un ejercicio revelador. A veces, verbalizar nuestros sentimientos nos permite verlos con mayor claridad y, de ese modo, diferenciarlos. Compartir tus experiencias no solo te ayuda a externalizar lo que llevas dentro, sino que también te brinda la oportunidad de recibir feedback y de aprender nuevas formas de interpretar tus emociones. En mi experiencia, conversar abiertamente sobre mis sentimientos me permitió descubrir que muchas veces confundía el enojo con la frustración, y que esa distinción era vital para saber si debía luchar por cambiar una situación o simplemente adaptarme a ella. Es importante recordar que las emociones, por más intensas que sean, tienen una función. Cada sentimiento es un mensajero que nos habla sobre nuestras necesidades, deseos y límites. La felicidad nos indica que estamos en sintonía con lo que valoramos, mientras que el enojo puede ser un llamado a defender lo que consideramos justo. Al diferenciar cada emoción, aprendes a interpretar estos mensajes y a responder de manera que promuevas tu bienestar. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de canalizar esas energías de forma constructiva. A lo largo de este camino, es esencial cultivar la autocompasión.
No todos los días serán fáciles, y habrá momentos en los que la confusión emocional regrese con fuerza. En esos instantes, en lugar de juzgarte por no tener todo bajo control, es fundamental recordarte que el crecimiento emocional es un proceso gradual. Cada paso, cada reflexión, es una contribución a tu desarrollo personal. La clave está en mantener la paciencia y en comprender que la habilidad para diferenciar y manejar tus emociones se perfecciona con la práctica y el tiempo. La práctica del mindfulness o la atención plena es otra estrategia poderosa para diferenciar las emociones. Al centrarte en el presente y en cada sensación que experimentas, puedes observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. La meditación te permite crear un espacio interno donde puedes identificar cada emoción, analizarla y dejarla pasar sin aferrarte a ella. Esta técnica no solo te ayuda a diferenciar lo que sientes, sino que también te enseña a vivir en el aquí y el ahora, lo cual es esencial para una regulación emocional efectiva. No menos importante es el impacto que esta habilidad tiene en nuestras relaciones interpersonales. Cuando logras diferenciar tus emociones, puedes comunicarte de manera más clara y empática con los demás. Comprender que una respuesta emocional exagerada muchas veces es el reflejo de un conflicto interno te permite ser más comprensivo y menos reactivo en tus interacciones. Esta claridad emocional fomenta relaciones más saludables, basadas en el respeto y la comprensión mutua, ya que aprendes a interpretar las señales de los demás y a responder de forma que beneficie tanto tu bienestar como el de quienes te rodean. En el ámbito profesional, diferenciar las emociones te permite enfrentar desafíos con una mentalidad más analítica y menos impulsiva. La capacidad de identificar si una reacción de estrés es fruto de una presión externa o de una inseguridad interna te ayuda a tomar decisiones más acertadas y a gestionar mejor las situaciones de conflicto. Este nivel de autoconocimiento no solo mejora tu rendimiento laboral, sino que también fortalece tu liderazgo, ya que eres capaz de inspirar a otros a manejar sus propias emociones de manera constructiva. Personalmente, he notado una transformación significativa en mi forma de enfrentar la vida desde que empecé a practicar la diferenciación emocional. Antes, solía sentirme abrumado por la intensidad de mis reacciones y en ocasiones esto afectaba mis decisiones y mi relación con los demás. Ahora, gracias a la práctica constante y a herramientas como la meditación y el diario emocional, he aprendido a reconocer y a diferenciar cada sentimiento. Esto me ha permitido responder de manera más equilibrada a los desafíos y a convertir cada emoción en una oportunidad para aprender y crecer. Te invito a que te sumes a este proceso de autoconocimiento y empieces a diferenciar tus emociones para manejarlas mejor. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre lo que sientes y sobre lo que hay detrás de cada emoción. ¿Estás experimentando miedo, ansiedad o es simplemente una manifestación de frustración? ¿Qué eventos o pensamientos han desencadenado esa emoción? Con el tiempo, notarás que esta práctica te ayudará a tomar decisiones más informadas y a actuar de manera que refuerce tu bienestar emocional. Si lo que has leído resuena en tu interior, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Qué emociones te cuesta diferenciar y qué estrategias has encontrado útiles para gestionarlas? Compartir tus vivencias no solo te ayudará a ti, sino que también puede inspirar a otros a emprender este camino de autodescubrimiento. Cada historia es una oportunidad para aprender y para construir una comunidad basada en el crecimiento personal y la empatía. La capacidad de diferenciar las emociones para manejarlas mejor es, sin duda, una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar en tu vida. No se trata de eliminar las emociones intensas o de evitarlas, sino de aprender a identificarlas, comprender su propósito y utilizarlas a tu favor. Cada emoción, por compleja que parezca, encierra una lección que te acerca un poco más a la versión más auténtica y equilibrada de ti mismo. Al convertir este proceso en parte integral de tu rutina diaria, te abres a un camino de autoconocimiento que te permitirá transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades de aprendizaje y evolución. Número 4. Usar la respiración consciente para regular las emociones. Durante años, viví atrapado en reacciones automáticas, permitiendo que mis sentimientos me dominaran en cada situación.
Me encontraba a menudo sintiéndome abrumado por la incertidumbre y el estrés, sin saber cómo frenar el impulso de actuar sin pensar. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando descubrí el poder de detenerme, cerrar los ojos y prestar atención al ritmo natural de mi respiración. Ese acto, tan básico y a la vez transformador, me enseñó que cada inhalación y cada exhalación podían ser la clave para regular mi mente y mis emociones. La respiración consciente consiste en enfocar tu atención en el simple hecho de respirar, sintiendo cómo el aire entra por tu nariz, llenando tus pulmones, y cómo, al exhalar, liberas todo aquello que ya no te sirve. Imagina por un momento poder detener el flujo incesante de pensamientos, concentrarte únicamente en la sensación del aire y permitir que esa conexión con el presente te devuelva el equilibrio. Es en esa pausa, en ese instante de plena atención, donde resides la posibilidad de transformar una reacción impulsiva en una respuesta medida y consciente. Esta práctica milenaria, utilizada por culturas de todo el mundo, no requiere de largos periodos de entrenamiento ni de técnicas complicadas. Solo bastan unos minutos al día para que empieces a notar cambios profundos en tu bienestar. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Permite que tu mente se aquiete mientras llevas la atención a cada respiración. Siente cómo el aire fresco penetra en tu cuerpo y cómo, al exhalar, te desprendes de tensiones y preocupaciones acumuladas. Con cada ciclo, te conectas más profundamente contigo mismo y esa conexión se convierte en el ancla que te sostiene en medio de la adversidad. He experimentado de primera mano cómo esta simple práctica puede transformar incluso los momentos más intensos. Recuerdo una ocasión en la que, durante una reunión particularmente estresante, sentí cómo la presión y la ansiedad amenazaban con abrumarme. En lugar de dejarme llevar por el pánico, cerré los ojos por unos instantes y me concentré en mi respiración. Con cada inhalación, sentí cómo una oleada de calma comenzaba a recorrer mi cuerpo, y con cada exhalación, liberaba parte del estrés acumulado. Esa breve pausa me permitió retomar el control, responder con claridad y, sobre todo, recordarme que en medio del caos siempre existe un espacio de serenidad al que puedes acceder. La respiración consciente no es solo una herramienta para momentos de crisis, es una práctica que, al integrarla en tu vida diaria, te ayuda a construir una mayor resiliencia emocional. Con el tiempo, te permite identificar las señales tempranas del estrés y actuar antes de que las emociones se vuelvan abrumadoras. Es un ejercicio de autoconciencia que te enseña a reconocer cuándo necesitas detenerte y reconectar contigo mismo. De esta manera, cada inhalación se convierte en una oportunidad para recargar energías y cada exhalación, en un acto liberador que te acerca a la paz interior. Además, los beneficios de esta práctica trascienden lo meramente emocional. La ciencia ha demostrado que la respiración consciente ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mejora la oxigenación del cerebro y fortalece el sistema nervioso. Al practicarla de forma regular, no solo adquieres una herramienta para manejar tus emociones, sino que también favoreces tu salud física y mental, creando una sinergia que te permite enfrentar los desafíos diarios con una mayor claridad y vitalidad. Adoptar la respiración consciente es, en esencia, un acto de amor propio. Es reconocer que, aunque las emociones sean parte ineludible de la experiencia humana, tú tienes la capacidad de elegir cómo responder ante ellas. En lugar de dejarte arrastrar por impulsos incontrolados, te conviertes en el dueño de tus reacciones, en el arquitecto de tu paz interior. Cada respiración se transforma en una afirmación de tu compromiso por vivir de forma plena, consciente y serena, incluso en los momentos más difíciles. Para integrar esta práctica en tu vida, te invito a comenzar con pequeños pasos. Dedica al menos 5 minutos cada día para sentarte en silencio, cerrar los ojos y concentrarte únicamente en el ritmo de tu respiración. Si te encuentras distraído o sientes que la mente se dispersa, redirige suavemente tu atención al fluir del aire. Con la práctica, esos minutos de pausa se convertirán en un refugio al que podrás acudir en cualquier situación de estrés, ayudándote a mantener el control y a responder con sabiduría a las adversidades. Imagina la diferencia que puede hacer en tu día a día el poder de la respiración consciente.
Visualiza cómo, en medio de una jornada llena de desafíos y tensiones, puedes encontrar un momento de calma que te permita ver las cosas con mayor claridad. Esa práctica no solo te fortalece emocionalmente, sino que también te enseña a vivir en el aquí y ahora, a apreciar cada instante y a convertir cada dificultad en una oportunidad para crecer. Es un camino de autoconocimiento que te invita a redescubrir la capacidad innata que tienes para transformar el estrés en serenidad y la ansiedad en paz. Si este mensaje resuena en lo más profundo de tu ser, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Has probado alguna vez la respiración consciente? ¿Cómo ha influido en tu capacidad para manejar las emociones? Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para dar el primer paso hacia una vida más equilibrada. Además, te animo a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido sobre desarrollo personal y técnicas efectivas para el manejo emocional. Cada recurso que compartimos está diseñado para ayudarte a conectar con tu interior y a vivir de forma más consciente. La respiración consciente nos enseña que, aunque las emociones siempre formen parte de nuestra existencia, tú tienes el poder de decidir cómo responder ante ellas. Cada inhalación es un recordatorio de que el presente es tu aliado, y cada exhalación, una oportunidad para liberarte de lo que te impide avanzar. Hoy, te invito a tomar un momento para cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir cómo esa paz interior se instala en tu ser. Permítete experimentar el poder transformador de cada aliento y descubre que, en medio del caos, siempre hay un espacio de calma esperando por ti. Número 5. Neuroplasticidad y el potencial de regeneración cerebral. Déjame contarte algo que cambió por completo mi forma de ver la salud y el desarrollo personal. Durante mucho tiempo, la ciencia y la medicina habían operado bajo el paradigma de que el cerebro era una estructura estática, inmutable después de la infancia. Se creía que las neuronas que morían no podían ser reemplazadas y que las conexiones neurales se establecían en los primeros años de vida, sin posibilidad de cambios significativos en la edad adulta. Esta visión nos dejaba en una especie de cárcel mental, donde los daños cerebrales o las limitaciones cognitivas eran sentencias de por vida. Pero, gracias a avances recientes en neurociencia, hemos descubierto una verdad tan revolucionaria que casi pasa desapercibida. El cerebro tiene una capacidad increíble para remodelarse, conocida como neuroplasticidad. A simple vista, la neuroplasticidad puede parecer un concepto complejo, pero en esencia significa que nuestro cerebro puede cambiar su estructura y función a lo largo de toda nuestra vida. Esta flexibilidad no solo es útil para la recuperación de lesiones cerebrales, sino que también tiene implicaciones profundas en cómo aprendemos, recordamos y desarrollamos nuevas habilidades, incluso en la edad avanzada. Por ejemplo, cuando aprendemos un nuevo idioma o un instrumento musical, no estamos solo memorizando información, estamos literalmente reconfigurando nuestro cerebro, creando nuevas sinapsis y fortaleciendo las existentes. El punto de inflexión en mi comprensión de la neuroplasticidad vino cuando me sumergí en estudios de casos reales. Uno de los más famosos es el de un violinista que, debido a la práctica intensiva, desarrolló regiones específicas del cerebro asociadas con el control motor fino de los dedos, mucho más desarrolladas que en personas que no tocan instrumentos. Este no es un caso aislado. La neuroplasticidad se evidencia en todas las áreas de la vida humana. Desde la recuperación de accidentes cerebrovasculares, donde pacientes que han perdido el habla la recuperan a través de terapias intensivas que reentrenan el cerebro, hasta la mejora de la memoria en adultos mayores mediante ejercicios cognitivos diarios. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida diaria? Aquí es donde entra en juego el concepto de acción diaria. Así como la constancia en pequeñas acciones puede llevar a grandes cambios en hábitos personales, la neuroplasticidad funciona de manera similar. No se trata de esperar un milagro o un cambio masivo en un día. Se trata de la acumulación de esfuerzos pequeños pero persistentes. Estudios han mostrado que la meditación diaria, por ejemplo, puede aumentar la densidad de materia gris en áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional y la atención. Otra práctica, el ejercicio físico regular, no solo beneficia al cuerpo,
sino que también promueve la neurogénesis en el hipocampo, la región del cerebro crucial para la memoria y el aprendizaje. El potencial de regeneración cerebral a través de la neuroplasticidad no se limita a cambios positivos. También explica por qué hábitos negativos como el estrés crónico pueden deteriorar la estructura cerebral. Sin embargo, lo más esperanzador es que, al igual que podemos ser arquitectos de nuestro decaimiento, también podemos ser constructores de nuestro crecimiento. La neuroplasticidad nos da la herramienta para moldear nuestro cerebro de manera intencionada, a través de lo que decidimos hacer cada día. Para entender mejor cómo la neuroplasticidad afecta nuestro día a día, consideremos cómo el cerebro responde al aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo nuevo, se activan y fortalecen redes neuronales específicas. Si este aprendizaje se repite con regularidad, estas conexiones se vuelven más fuertes y eficientes, facilitando el acceso a esa información en el futuro. Esto es lo que ocurre cuando aprendes a tocar un instrumento y con la práctica constante puedes ejecutar piezas complejas con mayor facilidad. Pero no solo hablamos de habilidades motrices. La neuroplasticidad también influye en cómo procesamos emociones, cómo resolvemos problemas y cómo manejamos la memoria. Una de las aplicaciones más emocionantes de la neuroplasticidad es en el campo de la rehabilitación neurológica. Personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o lesiones cerebrales traumáticas ahora tienen esperanza de recuperar funciones que antes se consideraban irreversiblemente perdidas. Terapias basadas en la neuroplasticidad, como la terapia de restricción y movimiento inducido, CIMT, han mostrado resultados impresionantes, donde pacientes que no podían mover un brazo o una pierna comienzan a recuperar su movilidad al obligar al cerebro a remapear sus funciones motoras. Pero la neuroplasticidad no es solo para la recuperación de daños, también es clave para el desarrollo continuo y la prevención del deterioro cognitivo en la vejez. Estudios han demostrado que personas que se mantienen mentalmente activas, aprendiendo nuevas habilidades, resolviendo problemas o incluso jugando videojuegos, tienen un riesgo menor de desarrollar demencia. Aquí, la acción diaria se traduce en mantener el cerebro desafiante, constantemente aprendiendo y adaptándose, lo cual refuerza la plasticidad cerebral. Además, la neuroplasticidad ha abierto nuevas perspectivas en la psicología y la psiquiatría. Por ejemplo, en el tratamiento de trastornos mentales como la depresión, técnicas como la terapia cognitivo-conductual, TCC, trabajan para reestructurar patrones de pensamiento negativos, literalmente cambiando la neurología de la mente. La meditación mindfulness también ha mostrado cambios en la estructura cerebral que promueven mayor bienestar emocional y resiliencia frente al estrés. En el ámbito educativo, la comprensión de la neuroplasticidad ha llevado a una reformulación de cómo enseñamos y aprendemos. Ahora sabemos que no hay un punto de no retorno para el aprendizaje. Incluso los adultos pueden adquirir nuevas competencias con la misma eficacia que los niños, siempre y cuando se les den las herramientas y el entorno adecuado para hacerlo. Esto ha llevado a la implementación de programas educativos para adultos que no solo se centran en el conocimiento, sino también en técnicas para mejorar la memoria, la concentración y la creatividad, todas potenciadas por la neuroplasticidad. En conclusión, la neuroplasticidad nos demuestra que somos mucho más que el resultado de nuestras genéticas o experiencias tempranas. Somos seres capaces de adaptación y crecimiento constante. Este descubrimiento no solo ha redefinido el tratamiento de enfermedades y lesiones cerebrales, sino que también ha abierto un mundo de posibilidades para el desarrollo personal y la mejora cognitiva a cualquier edad. Así que, si hay algo que quieres cambiar o mejorar en tu vida, recuerda, la constancia en pequeñas acciones puede llevar a transformaciones cerebrales y, por ende, a una vida más rica y plena. Número 6. El papel del ejercicio y la nutrición en la regulación emocional. A simple vista, podría parecer que el ejercicio y la nutrición son meros componentes de la salud física, pero su impacto en la salud mental es tan profundo que resulta fascinante. Comencemos con el ejercicio. La actividad física regular no solo ayuda a mantener el cuerpo en forma, sino que también actúa como un antidepresivo natural. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo libera endorfinas, las conocidas hormonas de la felicidad,
que promueven una sensación de bienestar y reducen la percepción del dolor. Pero las endorfinas son solo la punta del iceberg. El ejercicio también incrementa los niveles de serotonina y dopamina, neurotransmisores clave en la regulación del humor. El punto de inflexión en mi comprensión de cómo el ejercicio afecta la regulación emocional vino cuando me sumergí en estudios científicos. Uno de los más reveladores es el que muestra que personas con trastornos de ansiedad o depresión, que incluyen ejercicio regular en su rutina, experimentan mejoras significativas en sus síntomas. No se trata solo de la liberación de neurotransmisores. El ejercicio físico también promueve la neurogénesis en el hipocampo, una región del cerebro crucial para la memoria y el manejo del estrés. Además, el ejercicio regular mejora el sueño, que a su vez es fundamental para la regulación emocional. La falta de sueño puede exacerbar problemas de humor, mientras que un buen descanso nos permite procesar emociones de manera más efectiva. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida diaria? Aquí es donde entra en juego la acción diaria. No es necesario correr maratones o pasar horas en el gimnasio. Incluso 30 minutos de caminata rápida, yoga o cualquier actividad que eleve tu ritmo cardíaco puede tener efectos positivos. La constancia es clave. Al igual que no esperamos transformar nuestro cuerpo con una sola sesión de ejercicio, la mente no cambia con una sola actividad. Es la acumulación de esfuerzos pequeños pero persistentes lo que lleva a un cambio significativo en nuestro estado emocional. Ahora, pasemos a la nutrición, otro pilar silencioso pero poderoso en la regulación emocional. Lo que comemos afecta directamente nuestro cerebro. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados como el salmón, son esenciales para la función cerebral y han mostrado efectos antidepresivos. Las vitaminas del grupo B, como la B12 y el ácido fólico, son cruciales para la síntesis de neurotransmisores. Una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas de alta calidad no solo alimenta el cuerpo sino también la mente, ayudando a estabilizar el humor y mejorar la capacidad de concentración. La relación entre la dieta y la regulación emocional se hace evidente cuando consideramos el microbioma intestinal. El intestino, a menudo referido como nuestro segundo cerebro, está lleno de neuronas que comunican directamente con nuestro cerebro a través del eje intestino-cerebro. Alimentos fermentados, prebióticos y probióticos pueden mejorar la salud intestinal, lo que se ha asociado con una menor incidencia de trastornos del ánimo. Por otro lado, dietas altas en azúcares refinados y alimentos procesados pueden contribuir a la inflamación y a fluctuaciones de humor. El punto de inflexión en mi comprensión de la nutrición y la emoción vino cuando empecé a notar cómo cambios en mi dieta influían en mi estado de ánimo. Reducir el consumo de azúcar y aumentar la ingesta de alimentos naturales no solo me hizo sentir físicamente mejor, sino que también noté una mayor estabilidad emocional. No se trata de dietas extremas o de privarse de placer. Se trata de un equilibrio consciente que apoya tanto la salud mental como la física. En conclusión, tanto el ejercicio como la nutrición son herramientas poderosas para la regulación emocional. No son soluciones mágicas, pero cuando se integran como parte de un estilo de vida, pueden transformar cómo manejamos el estrés, cómo nos sentimos en nuestro día a día y cómo nos relacionamos con el mundo. La clave está en la constancia, en esos pequeños hábitos que, día tras día, construyen una base sólida para una vida emocional más equilibrada y plena. Así que, si hay algo que deseas mejorar en tu vida emocional, considera comenzar por lo que haces con tu cuerpo y lo que pones en él. El impacto podría ser mucho más grande de lo que imaginas. Número 7. El hábito de la lectura para comprenderse a sí mismo. Déjame comenzar confesándote algo que durante años me avergonzaba admitir. Aunque siempre me consideré una persona reflexiva, pasé gran parte de mi vida sintiéndome desconectado de mis propias emociones, deseos y temores. Tenía momentos de claridad, sí, pero eran fugaces, como destellos de luz en medio de una niebla espesa. Sabía que quería entenderme mejor, pero cada intento por hacerlo, desde terapias hasta diarios personales, terminaba en una mezcla de frustración y aburrimiento. Me preguntaba por qué, a pesar de mis esfuerzos, seguía sintiéndome como un extraño dentro de mi propia mente.
hasta que casi por accidente descubrí una herramienta que transformó mi relación conmigo mismo. La lectura constante, no como un escape, sino como un espejo. Al principio mi acercamiento a los libros era caótico. Leía por obligación académica, por moda o simplemente para llenar tiempo muerto. Devoraba novelas distópicas, ensayos filosóficos y biografías de personajes históricos sin ningún orden ni propósito. Aunque disfrutaba de las historias, no veía cómo aquellas páginas podían ayudarme a resolver mis propias contradicciones internas. Un día, sin embargo, todo cambió. Estaba en una librería de viejo, hojeando un ejemplar desgastado de El mito de Sísifo de Albert Camus, cuando una frase me golpeó como si hubiera sido escrita exclusivamente para mí. No ser amado es una simple desgracia. La verdadera desgracia es no saber amar. Aquellas palabras, aparentemente simples, despertaron en mí una pregunta incómoda. ¿Realmente me entendía lo suficiente como para saber qué o a quién amaba? Fue entonces cuando decidí probar algo distinto. En lugar de leer de forma compulsiva o superficial, me propuse dedicar al menos 20 minutos diarios a sumergirme en textos que, de alguna manera, reflejaran preguntas que yo llevaba dentro. No se trataba de buscar respuestas directas, sino de permitir que las palabras de otros iluminaran rincones de mi mente que yo mismo no me atrevía a explorar. Comencé con memorias de autores que habían enfrentado crisis existenciales, como El año del pensamiento mágico de Joan Didion, y luego me adentré en poesía, Rilke, Emily Dickinson, cuyas metáforas actuaban como llaves para emociones que ni siquiera sabía nombrar. Al principio, el proceso fue incómodo. Leer con intención de autoconocimiento requiere una vulnerabilidad que no todos estamos dispuestos a enfrentar. Hubo noches en las que cerraba un libro sintiéndome más confundido que antes, como si las palabras hubieran removido capas de mi subconsciente que prefería mantener ocultas. Otras veces, me descubría evitando ciertos pasajes o autores porque de manera intuitiva sabía que me confrontarían con verdades dolorosas. Pero persistí, y poco a poco, algo extraordinario comenzó a suceder. Las historias ajenas se convirtieron en puentes hacia mi propia historia. Uno de los primeros aprendizajes fue darme cuenta de que leer para comprenderse no es un acto pasivo. No se trata de absorber ideas como si fueran recetas, sino de entablar un diálogo íntimo con el texto. Por ejemplo, al leer Las olas de Virginia Woolf, me vi reflejado en la manera en que los personajes luchan por definir su identidad frente a las expectativas sociales. Cada monólogo interior de la novela era un eco de mis propias dudas. ¿Soy auténtico o solo una colección de roles que desempeño? En lugar de huir de esas preguntas, como solía hacer, las anotaba en un cuaderno y las dejaba resonar. La literatura se convirtió en un espacio seguro para cuestionarme sin juzgarme. Este enfoque me llevó a un segundo descubrimiento: la importancia de la lentitud. Vivimos en una era que premia la rapidez, donde incluso el crecimiento personal se vende como un producto de consumo inmediato. Yo mismo caía en esa trampa, buscando libros de autoayuda que prometían transformaciones en 30 días. Pero la verdadera comprensión de uno mismo no ocurre en plazos ajustados. Al reducir la velocidad, releyendo párrafos, subrayando frases, dejando que las ideas maduraran, empecé a notar patrones en mis reacciones emocionales. Un poema sobre la pérdida, por ejemplo, podía desencadenar recuerdos olvidados de mi infancia, revelando cómo experiencias pasadas seguían moldeando mis miedos actuales. Un giro clave en este viaje ocurrió cuando tropecé con El extranjero de Camus. Me obsesioné con la frialdad de Meursault, el protagonista, quien parece indiferente ante la muerte de su madre y su propio destino. En lugar de juzgarlo, como hacían la mayoría de los análisis que leía, me pregunté, ¿hay aspectos de mi vida en los que actúo con una desconexión similar? La pregunta me incomodó, pero también me liberó. Descubrí que, en mi afán por ser BC o GC, había enterrado emociones genuinas bajo capas de autoexigencia. La literatura, al presentarme personajes imperfectos y ambivalentes, me enseñó a abrazar mis propias contradicciones en lugar de negarlas. Este proceso no fue lineal. Hubo meses en los que la rutina diaria de lectura se sentía como un peso más en mi lista de obligaciones. Ahí aprendí otra lección crucial. La disciplina no está reñida con la flexibilidad. Si un día no tenía ánimo para abordar un texto denso,
Optaba por un cuento corto o incluso por releer un pasaje que ya me hubiera conmovido. Lo importante era mantener vivo el hábito, aunque fuera con dosis mínimas. Con el tiempo, esas pequeñas sesiones se acumularon en una biblioteca interna de reflexiones que comenzaron a influir en mis decisiones cotidianas. El verdadero cambio llegó cuando empecé a aplicar lo leído a situaciones reales. Por ejemplo, tras terminar El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, decidí enfrentar un conflicto familiar que había evitado por años. Las ideas de Frankl sobre el propósito y la responsabilidad personal me dieron el valor para iniciar una conversación incómoda pero necesaria. No fue fácil y el resultado no fue perfecto, pero aquel acto, inspirado en las páginas de un libro, marcó un antes y un después en mi capacidad para actuar con autenticidad. Otro momento revelador ocurrió con la poesía de Wisława Szymborska. En su poema Amor a primera vista, escribe: «Toda protección desaparece, si así lo decides». Esas palabras me llevaron a cuestionar relaciones en las que me sentía atrapado por el hábito o el miedo a la soledad. La lectura, en este caso, no me dio respuestas, sino el coraje para hacerme preguntas más profundas. Con los años, he desarrollado lo que llamo mi biblioteca personal, una colección de libros que, de alguna manera, han sido espejos, desafíos o consuelos en distintas etapas de mi vida. Algunos títulos los releo cada cierto tiempo, y cada vez descubro algo nuevo, no porque el texto cambie, sino porque yo he cambiado. El Principito, por ejemplo, me habló de la soledad en la adolescencia. Años después, me reveló lecciones sobre el amor y la responsabilidad. Este hábito también me enseñó a escuchar mi intuición al elegir lecturas. A veces, un libro que debería interesarme según listas de recomendaciones no resuena en absoluto, mientras que otro, aparentemente trivial, me confronta con verdades esenciales. Aprendí a confiar en esa sabiduría interna, a entender que no hay libros sino aquellos que dialogan con nuestro momento vital. Uno de los mayores regalos de este proceso ha sido aprender a tratarme con mayor compasión. Antes, me castigaba por no ser suficientemente consciente o por repetir errores. Pero al leer sobre las luchas de autores como Sylvia Plath, Kafka o incluso los héroes trágicos de las tragedias griegas, comprendí que la imperfección no es un fracaso, sino parte inherente de la condición humana. Hoy, cuando me siento perdido, recurro a las páginas de un libro no como un escape, sino como un refugio donde puedo explorar mis sombras sin miedo. La lectura se ha convertido en un acto de amor propio, un recordatorio de que, así como los grandes escritores dedicaron años a entender y plasmar la complejidad humana, yo también merezco tiempo y paciencia para descifrarme. Si quieres usar la lectura como herramienta de autoconocimiento, aquí van algunas ideas que a mí me funcionaron. Empieza con lo que ya te inquieta. ¿Sientes nostalgia sin razón? Busca novelas sobre el paso del tiempo. ¿Te angustia la incertidumbre? Prueba ensayos filosóficos sobre el caos. La clave es alinear las lecturas con tus preguntas actuales. Menos es más. No necesitas leer un libro por semana. Con 10 a 15 minutos diarios, enfocados y sin distracciones, es suficiente. La consistencia triunfa sobre la cantidad. Anota, subraya, cuestiona. Interactúa con el texto. Si una frase te perturba o emociona, detente y pregúntate por qué. Esas reacciones son pistas valiosas. Acéptalos no ahora. Hay libros que no estás listo para entender. No forces conexiones. Vuelve a ellos cuando sientas que ha llegado el momento. Número 8. No caer en la trampa de buscar la felicidad. Hubo una época en la que creí que la felicidad era un lugar al que llegaría si seguía las instrucciones correctas. Pensaba que, si acumulaba suficientes logros, experiencias o reconocimientos, finalmente encontraría esa sensación de plenitud que tanto anhelaba. Me esforzaba por ser productivo, por mantener relaciones impecables, por proyectar una imagen de éxito, y cada vez que alcanzaba una meta, sentía un breve destello de satisfacción, seguido de un vacío aún más profundo. Quizás la próxima vez funcione, me decía, y así continuaba corriendo en una carrera interminable, ignorando que el problema no estaba en lo que buscaba, sino en cómo lo buscaba. Todo comenzó a cambiar durante un viaje que, irónicamente, había planeado como un retiro de felicidad. Me llevé libros de autoayuda, descargué meditaciones guiadas
y me propuse regresar renovado. Pero en medio de aquel paisaje idílico, rodeado de montañas y silencio, me invadió una ansiedad paralizante. Cuanto más intentaba forzar un estado de paz, más me frustraba. Fue entonces cuando, por aburrimiento, abrí una novela que había comprado de casualidad en el aeropuerto. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. No era mi estilo, pero una frase me detuvo. La felicidad no depende de lo que tienes o logras, sino de tu relación con el momento presente. Esas palabras resonaron en mí como una verdad incómoda. ¿Y si toda mi vida había estado persiguiendo un espejismo? Al regresar, decidí experimentar. En lugar de obsesionarme con ser feliz, me propuse observar cómo reaccionaba ante la idea misma de la felicidad. Noté que, cada vez que me decía, debería ser más feliz, en realidad estaba criticando mi realidad, como si el presente nunca fuera suficiente. Un día, por ejemplo, estaba cenando con amigos, riendo de una anécdota absurda, cuando de pronto me asaltó el pensamiento. Este es un momento feliz, pero ¿cuánto durará? Inmediatamente la alegría se desvaneció, reemplazada por el miedo a perder algo que ni siquiera había terminado de disfrutar. Ahí comprendí que mi búsqueda compulsiva de felicidad era, en sí misma, un obstáculo. Empecé a investigar filosofías y prácticas que cuestionaban la obsesión moderna por la felicidad. Leí a autores como Alan Watts, quien advierte que tratar de agarrar la felicidad es como intentar atrapar el agua con las manos. Cuanto más te esfuerzas, más se escapa. Descubrí el concepto budista del dukkha, esa insatisfacción inherente a aferrarse a deseos efímeros. Incluso la psicología respaldaba esto. Estudios mostraban que quienes persiguen la felicidad de forma activa suelen reportar mayores niveles de estrés e infelicidad. La paradoja era clara. Cuanto más la buscaba, más lejos estaba de ella. Pero la teoría solo se volvió reveladora cuando la apliqué a lo cotidiano. Un caso concreto fue mi relación con el trabajo. Durante años, me repetía que sería feliz cuando ascendiera, cuando ganara más dinero, cuando mi proyecto fuera reconocido. Cuando finalmente logré algunas de esas metas, la felicidad no llegó como una ola, sino como un susurro fácil de ignorar. Entonces, probé algo radical. En lugar de enfocarme en el próximo objetivo, me obligué a detenerme cada 2 horas y preguntarme, ¿qué siento en este instante? Al principio, solo notaba presión en el pecho o cansancio en los ojos, pero con el tiempo empecé a captar momentos fugaces de calma. El primer sorbo de café por la mañana, la luz del atardecer filtrándose por la ventana, una conversación intrascendente pero genuina con un compañero. Eran instantes que antes pasaban desapercibidos porque mi mente ya estaba saltando al siguiente paso hacia la felicidad. La verdadera lección llegó con una pérdida. Hace 3 años, mi abuela murió repentinamente. Durante días, me sumí en un duelo que no encajaba en mi idea de vida feliz. Intenté negar la tristeza, distraerme con viajes o proyectos, hasta que una noche, agotado, me permití simplemente sentarme con el dolor. En ese momento, recordé un pasaje de El manantial de Ayn Rand, donde el protagonista afirma que la felicidad no es evitar el sufrimiento, sino perseguir lo que vale la pena, incluso si duele. De pronto, entendí que al intentar escapar de cualquier emoción negativa, había estado recortando pedazos de mi humanidad. La tristeza, la rabia, la frustración, no eran enemigos, sino parte de un espectro que en su totalidad hacía posible apreciar la alegría cuando ésta surgía de forma espontánea. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo ser feliz, respondo con otra pregunta: ¿y si dejamos de intentarlo? No digo que debamos resignarnos a la infelicidad, sino que liberarnos de la presión de perseguirla como un fin último nos permite vivir con mayor autenticidad. Aprendí, por ejemplo, a valorar la satisfacción por encima de la felicidad. Ese sentimiento tranquilo de estar en paz con lo que hay, incluso si no es perfecto. Dejar de comparar mi vida con estándares imposibles me ayudó a encontrar significado en lo pequeño. Cuidar una planta, escuchar a un ser querido sin prisa, escribir un párrafo que solo yo leeré. Claro, no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes sobre cómo merecemos ser felices, si compramos X producto, seguimos Y dieta o adoptamos Z mentalidad. Aún caigo en la trampa de creer que algo externo me completará.
La diferencia es que ahora reconozco esas señales. La ansiedad de revisar redes sociales buscando validación, la envidia al ver logros ajenos, la impaciencia por acelerar procesos naturales. Cuando eso sucede, respiro y recuerdo las palabras del filósofo estoico Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Diría que el mayor regalo de soltar la obsesión por la felicidad ha sido redescubrir el asombro. Al no estar hiperenfocado en un futuro ideal, empecé a notar detalles que antes ignoraba. El sonido de la lluvia contra el cristal, la textura de un libro viejo, la manera en que mi perro inclina la cabeza cuando no entiende una orden. Esos momentos no son felicidad en el sentido grandilocuente, pero contienen una chispa de presencia que, acumulada, teje una vida más plena. Si tuviera que resumir lo aprendido, diría esto: la felicidad no es un premio que se alcanza tras escalar montañas, sino el arte de caminar con los ojos abiertos, aceptando que el camino tiene barro, piedras y a veces flores silvestres. No se trata de ignorar el dolor, sino de dejar de guerrear contra lo inevitable. Y sobre todo, entender que, como escribió Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. Quizás, en lugar de buscar desesperadamente la felicidad, debamos simplemente dejar de bloquearla. Número 9. Aprender a conocer tus propias emociones. Durante años, viví como un extranjero en mi propio cuerpo. Sabía que tenía emociones, por supuesto. A veces sentía un nudo en el estómago antes de una reunión importante, una oleada de calor en el pecho cuando alguien me gritaba, o una pesadez en los hombros al final de un día agotador. Pero nunca me detenía a preguntarme qué significaban aquellas sensaciones. Las trataba como ruido de fondo, algo que debía ignorar para seguir funcionando. Las emociones son para los débiles, me decía, repitiendo como un mantra una frase que escuché en algún programa de televisión. Hasta que un día, en medio de una discusión trivial con mi pareja, algo se rompió. O más bien algo estalló. Grité palabras que nunca quise decir, golpeé una puerta con tanta fuerza que me lastimé la mano, y luego, mientras ella salía llorando de la habitación, me quedé temblando, confundido y asustado de mí mismo. Ahí, en ese silencio cargado de culpa, entendí que no estaba huyendo de mis emociones, estaba huyendo de mí. El primer paso fue el más incómodo, aceptar que no sabía lo que sentía. Creía que reconocer una emoción era tan simple como decir, estoy triste o estoy feliz, pero pronto descubrí que era como intentar leer un libro en un idioma desconocido. Por ejemplo, tras una jornada laboral estresante, solía llegar a casa irritable, pero siempre lo atribuía al cansancio. Un día, sin embargo, decidí sentarme en el suelo del baño. Sí, el baño, porque era el único lugar donde no me juzgaban, y preguntarme en voz alta, ¿qué hay detrás de este enojo? Al principio, solo escuchaba mi respiración. Luego, como si alguien hubiera abierto una compuerta, surgió una verdad inesperada. No estaba enfadado por el trabajo, sino por haberme callado cuando un colega se atribuyó un mérito que era mío. La ira era solo la punta del iceberg. Debajo había herida, impotencia y miedo a no ser valorado. Fue entonces cuando comencé a llevar un diario emocional. No era nada elegante, una libreta barata donde cada noche escribía 3 frases sobre cómo me había sentido durante el día. Al principio mis entradas eran vagas. Hoy me sentí mal, o estuve contento un rato. Pero con el tiempo empecé a afinar el lenguaje. Aprendí a distinguir entre la frustración, que es una mezcla de ira e impotencia, y la decepción, que lleva consigo un duelo por lo que pudo ser y no fue. Un libro que me ayudó en este proceso fue Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, donde explica que nombrar las emociones con precisión reduce su intensidad, como si al etiquetarlas les quitáramos poder para controlarnos. Sin embargo, la teoría no me preparó para el caos que se desató cuando empecé a prestar atención. Hubo semanas en las que me sentí abrumado por emociones que parecían surgir de la nada. Un día, lloré durante media hora al ver un anuncio de juguetes navideños. Otro, me invadió una ansiedad paralizante mientras compraba el pan. Me preguntaba si estaba volviéndose loco, hasta que una terapeuta me explicó que esto era normal. Al dejar de reprimir, las emociones acumuladas durante años salían a la superficie, como un geyser que finalmente encuentra una grieta. Su consejo fue simple pero transformador. No intentes analizarlas todas a la vez.
Solo obsérvalas como si fueran nubes pasando por el cielo. Aplicar esa metáfora cambió todo. En lugar de pelearme con mis emociones, intentando solucionarlas o superarlas, comencé a sentarme con ellas, a escuchar lo que tenían que decirme. Por ejemplo, cuando sentía envidia, en vez de avergonzarme y enterrar el sentimiento, me preguntaba, ¿qué deseo que esa persona tiene y yo creo que me falta? Así descubrí que la envidia, en mi caso, casi nunca era por posesiones materiales, sino por la libertad que percibía en otros para ser auténticos. O cuando la tristeza aparecía sin motivo aparente, dejaba de buscar razones lógicas y me permitía simplemente abrazar una manta, tomar té y aceptar que a veces el corazón necesita llorar lo que la mente no entiende. Un punto clave en este viaje fue entender que las emociones no son buenas ni malas, son mensajeras. La ansiedad, por ejemplo, se convirtió en una aliada cuando aprendí a verla como una señal de que estaba evadiendo un problema. Una tarde, mientras revisaba compulsivamente mi correo electrónico por 10ª vez en una hora, me detuve y respiré hondo. En lugar de regañarme por estar ansioso, le pregunté, ¿qué intentas decirme? La respuesta llegó clara. Necesitaba tomar una decisión importante sobre un proyecto que me consumía energía, pero le tenía miedo al cambio. La ansiedad no era el enemigo, era un recordatorio de que debía actuar. Este enfoque también transformó mis relaciones. Antes, cuando alguien me hablaba de sus problemas, saltaba inmediatamente a dar consejos o soluciones. Ahora, intento practicar lo que la escritora Brené Brown llama sentarse en el pozo, acompañar al otro en su dolor sin intentar sacarlo de ahí. Un día, mi hermana me contó que estaba considerando dejar su trabajo. En vez de decirle lo que debía hacer, como solía hacer, le pregunté, ¿qué emoción predomina en ti cuando piensas en renunciar? Ella dudó, luego respondió, alivio, pero también miedo. Esa conversación, centrada en nombrar y validar, nos acercó más que cualquier discurso motivacional. Claro, hubo recaídas, aún las hay. Hay días en los que por pereza o miedo, vuelvo a encerrar mis emociones bajo llave. Hace unos meses, durante una crisis familiar, me encontré desconectado de todo, como si viviera dentro de una burbuja de plástico. Sabía que debía sentir algo, pero solo había un vacío denso. En vez de forzarme, recordé las palabras del poeta Rumi. La herida es el lugar por donde entra la luz. Me permití no sentir nada durante un tiempo, confiando en que las emociones regresarían cuando estuviera listo. Y así fue. Una mañana, al ver a mi padre arreglar el jardín con manos temblorosas, la tristeza y el amor brotaron juntos, mezclándose en un llanto que, aunque doloroso, me devolvió a la vida. Hoy, aprender a conocer mis emociones sigue siendo un trabajo diario. A veces es agotador, otras fascinante, pero sobre todo es liberador. Ya no veo la ira como un monstruo, sino como un niño herido que grita para ser escuchado. La tristeza no es un pozo sin fondo, sino una lluvia que limpia. Hasta la culpa, esa compañera incómoda, tiene su propósito: señalarme cuando he traicionado mis valores. Si tuviera que resumir lo aprendido, diría esto: las emociones son un lenguaje. Al principio sus palabras suenan caóticas, como un idioma extranjero. Pero si te tomas el tiempo de escuchar, de traducir sus matices, descubres que llevan dentro historias esenciales sobre quién eres, qué necesitas y hacia dónde quieres ir. No se trata de controlarlas, ni de rendirte ante ellas, sino de entablar un diálogo honesto. Y aunque al principio duela, como duelen todas las verdades, ese diálogo termina por darte algo invaluable: la paz de saber que, incluso en medio del caos, puedes ser tu propio hogar. Número 10. Meditar para conectar con tu verdadero ser. Hubo una época en la que creí que el silencio era enemigo. Vivía con auriculares puestos incluso al caminar por la calle, llenaba cada momento muerto con podcasts o listas de reproducción, y me enorgullecía de mi capacidad para realizar 3 tareas a la vez, mientras planeaba otras 5. Pensaba que así dominaba el tiempo, hasta que un día, mientras corría en la cinta del gimnasio con música a todo volumen, me desplomé. No fue un colapso físico, sino algo más sutil. De pronto, todo sonido desapareció. Me quedé inmóvil, sudor frío en la nuca, mientras una voz interna que no reconocía susurraba: ¿quién eres cuando nadie te está mirando, ni siquiera tú?
No supe responder. Y ahí, entre el zumbido de las máquinas y las miradas curiosas de los demás, entendí que llevaba años huyendo de mí mismo. Comencé a meditar por desesperación, no por iluminación. Mi primer intento fue un desastre. Me senté en una esterilla barata que compré por internet, cerré los ojos y... nada. O más bien, demasiado. Pensamientos sobre deadlines, recuerdos incómodos, jingles de publicidad atrapados en bucle. A los 2 minutos, abrí los ojos frustrado. Esto es una pérdida de tiempo. Pero algo me hizo intentarlo al día siguiente, y al otro, y al otro. Durante semanas mi práctica consistió en sentarme 10 minutos cada mañana para contar respiraciones, perder la cuenta, enojarme y levantarme con más estrés del que había empezado. Hasta que una mañana de lluvia ocurrió algo distinto. Mientras observaba cómo mi mente saltaba de un pensamiento a otro como un mono ebrio, de pronto, una pausa. Un segundo de silencio entre 2 gotas. Y en ese espacio mínimo, algo se movió dentro de mí. No fue paz, ni alegría, sino una sensación extraña de estar aquí, como si por primera vez habitara mi cuerpo en lugar de usarlo como vehículo. Aprendí que meditar no es vaciar la mente, sino dejar de luchar contra ella. Un libro clave en este proceso fue Donde quiera que vayas, ahí estás, de Jon Kabat-Zinn. Una frase subrayada hasta gastar la página dice: la atención plena no tiene que ver con lograr nada, sino con permitir que la vida sea como es. Esa idea me liberó de la presión de hacerlo bien. Empecé a practicar incluso cuando no tenía ganas, especialmente cuando no tenía ganas. En el metro, en la fila del supermercado, mientras lavaba los platos. Descubrí que la meditación no requiere incienso ni posturas imposibles. Es la simple decisión de volver al presente, una y otra vez, como un pájaro que regresa al nido después de cada vuelo. Uno de mis primeros descubrimientos fue que el cuerpo tiene su propio lenguaje. Durante una sesión particularmente caótica, decidí enfocarme no en la respiración, sino en las sensaciones físicas. Noté una tensión aguda en los hombros, como si llevara una armadura invisible. Al respirar hacia esa zona, sin intentar relajarla, solo observando, surgió una memoria olvidada. De adolescente, encogía los hombros cada vez que mi padre alzaba la voz. La tensión no era un defecto, sino una huella de supervivencia. Ese día, por primera vez, lloré mientras meditaba. No de tristeza, sino de alivio. Mi cuerpo guardaba historias que mi mente había enterrado. La práctica también me confrontó con mis adicciones emocionales. Por ejemplo, solía recurrir al trabajo excesivo para evitar sentirme vulnerable. Un día, tras una discusión con un amigo, en vez de sumergirme en tareas como solía hacer, me senté en el suelo y dejé que la incomodidad me atravesara. La rabia se transformó en tristeza, luego en soledad y finalmente en una ternura hacia mí mismo que nunca antes había sentido. Fue como si al no huir, las emociones perdieran su filo. Desde entonces, cuando siento un impulso de distraerme, con redes sociales, comida, compras, me pregunto, ¿qué estoy evitando sentir? A veces, la respuesta es clara, otras no. Pero el mero acto de preguntar crea un espacio entre el estímulo y la reacción, un respiro donde puedo elegir en lugar de reaccionar. Hubo obstáculos, claro. Meses en los que abandonaba la práctica porque no tenía tiempo, para luego darme cuenta de que sin ella, el tiempo me devoraba. O el desafío de meditar en momentos de dolor físico. Recuerdo una migraña tan intensa que cada latido del corazón era un martillazo. En vez de resistirme, probé algo radical. Meditar con el dolor, no contra él. Visualicé la molestia como una ola y me sumergí en ella, curiosamente. No desapareció, pero dejó de ser un enemigo. Era una experiencia más, como el viento o el frío, y al relacionarme con ella sin lucha, el sufrimiento se redujo. Un giro profundo llegó cuando integré la meditación a la vida cotidiana. Caminar se convirtió en una práctica. Sentir el peso de los pies al tocar el suelo, el aire rozando la piel, los sonidos como música efímera. Comer, en un ritual, observar los colores de la comida, masticar lentamente, notar cómo cada bocado afectaba a mi cuerpo. Hasta las tareas aburridas, doblar ropa, limpiar ventanas, adquirieron una cualidad meditativa. La vida no se volvió perfecta, pero sí más rica,
como si hubiera estado viendo el mundo en blanco y negro y de pronto descubriera los colores. También cambiaron mis relaciones. Antes, escuchaba a los demás mientras planificaba mentalmente mi respuesta. Ahora, intento practicar la escucha plena, notar el tono de su voz, las pausas entre sus palabras, las emociones no dichas que atraviesan el aire. Una vez, mi sobrina de 7 años me contó un sueño recurrente sobre un dragón. En vez de minimizarlo, es solo un sueño, me senté a su altura y le pregunté, ¿de qué color es el dragón? ¿Qué crees que quiere decirte? Su respuesta, un relato detallado sobre un dragón verde que protegía un tesoro, me enseñó más sobre su mundo interior que horas de conversación superficial. Aún hay días en los que la mente se revela, mañanas en las que prefiero quedarme en la cama que sentarme a observar mis pensamientos. Pero he aprendido que la meditación no es un éxito o un fracaso. Es un acto de amor constante, como regar una planta. A veces, el crecimiento es invisible hasta que de pronto brota una hoja nueva. Si tuviera que resumir lo que la meditación me ha dado, diría esto: conexión. Conexión con el latido del corazón que sigue bombeando vida incluso cuando lo olvido. Conexión con el susurro de la intuición que sabe más que todos los libros de autoayuda juntos. Conexión con la imperfección sagrada de ser humano, con los días luminosos y las noches de duda. Y sobre todo, conexión con esa parte de mí que no tiene nombre, que no necesita logros para valer, que simplemente es. Número 11. Mantener buenas relaciones con los demás. Durante años, me consideré un maestro de las relaciones sociales. Creía que ser el alma de la fiesta, el que nunca decía no, el que recordaba cumpleaños y cumplidos, era suficiente para construir conexiones significativas. Pero un día, mientras organizaba una cena para 10 amigos en mi departamento, tuve un episodio de ansiedad tan intenso que terminé encerrado en el baño, hiperventilando. Afuera, las risas y las conversaciones se mezclaban como un eco lejano, mientras yo me preguntaba, ¿por qué me siento tan solo en medio de tanta gente? Ahí, entre el ruido del grifo goteando y mi reflejo pálido en el espejo, entendí que confundía cantidad con calidad y actividad con intimidad. Todo comenzó a cambiar con un conflicto que parecía trivial. Una amiga cercana dejó de responderme a los mensajes durante semanas. Cuando finalmente le pregunté si algo estaba mal, me dijo, con una calma que me heló: siempre estás ocupado ayudando a todos, pero nunca dejas que nadie te ayude a ti. Sus palabras me resonaron como un golpe. ¿Cómo era posible que, intentando ser perfecto para los demás, terminara generando distancia? Esa noche, abrí un libro que había comprado por impulso años atrás y nunca leí: El arte de amar, de Erich Fromm. Una línea me clavó. El amor no es algo que se cae del cielo, sino una decisión activa de conocer al otro, incluso en sus facetas incómodas. Por primera vez, me di cuenta de que mis relaciones eran superficiales porque yo mismo evitaba profundizar. Decidí experimentar con algo radical: ser vulnerable. No en el sentido de llorar en público o contar mis secretos más oscuros, sino de permitirme ser humano. Un ejemplo concreto fue con mi hermano. Siempre hablábamos de fútbol o trabajo, nunca de lo que realmente importaba. Una tarde, mientras veíamos un partido, le solté sin premeditación: ¿sabes que a veces me da miedo envejecer sin haber logrado nada? Hubo un silencio incómodo, y luego él, mirando al frente, murmuró: a mí me aterra que papá se enferme otra vez. Esa conversación, corta y torpe, abrió una puerta que llevaba años cerrada. Descubrí que la conexión no nace de compartir solo lo brillante, sino también lo frágil. Pero el verdadero aprendizaje llegó cuando intenté aplicar esto fuera de mi zona de confort. En el trabajo, por ejemplo, tenía un colega con el que chocaba constantemente. Lo encontraba arrogante y egocéntrico. Un día, inspirado por un ejercicio del libro Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, decidí cambiar mi enfoque. En vez de juzgar sus acciones, me pregunté: ¿qué necesidad no expresada podría estar impulsando su comportamiento? Tras observarlo con curiosidad, no con irritación, noté que interrumpía las reuniones cada vez que alguien mencionaba cifras o resultados. ¿Miedo a parecer irrelevante? ¿Necesidad de validación? La próxima vez que habló, en lugar de contraatacar, le dije: veo que este tema te apasiona. ¿Qué opinas que deberíamos priorizar?
Su actitud cambió casi de inmediato. No nos volvimos mejores amigos, pero el respeto mutuo creció. Claro, no todas las historias terminan en reconciliación. Hubo una amistad que se desvaneció cuando intenté establecer un límite. Siempre llegaba tarde a nuestros encuentros, y un día, en vez de reírme como de costumbre, le dije con calma: valoro nuestro tiempo juntos, pero cuando llegas 2 horas tarde, siento que no te importa. Ella se disculpó, pero las salidas se espaciaron hasta cesar. Al principio me culpé. ¿Fui demasiado duro? Luego recordé una frase de la psicóloga Harriet Lerner: las relaciones sanas requieren que toleremos la incomodidad de defender nuestras necesidades. Entendí que no todas las conexiones están destinadas a durar, y que está bien soltar aquellas que nos exigen anularnos. Un giro clave fue aprender a escuchar sin agenda. Antes, cuando alguien me contaba un problema, mi mente ya estaba formulando consejos, soluciones, o peor, comparando con mis propias experiencias. Un día, mi pareja llegó frustrada de su trabajo. En vez de decirle: deberías hablar con tu jefe, me limité a tomar su mano y preguntar: ¿qué fue lo más difícil del día? Ella habló durante 20 minutos sin parar. Al final, me miró y dijo: gracias, solo necesitaba desahogarme. Esa noche, entendí que a menudo los demás no buscan un salvador, sino un testigo compasivo de su lucha. También cometí errores, muchos, como la vez que quise arreglar a un amigo que pasaba por una depresión, inundándolo con artículos y técnicas de mindfulness. Él me miró y dijo: no necesito que me salves, necesito que me acompañes. Fue un recordatorio doloroso pero necesario. El amor no es un proyecto de mejora, sino un espacio seguro para existir, tal como uno es. Hoy, mantener buenas relaciones sigue siendo un equilibrio frágil. Hay días en los que vuelvo a caer en viejos patrones: decir sí cuando quiero decir no, o esconder mis inseguridades tras una sonrisa. Pero ahora tengo herramientas. Por ejemplo, practico el chequeo emocional antes de reunirme con alguien. Respiro hondo y me pregunto: ¿qué intención llevo a esta interacción? ¿Impresionar, controlar o conectar? Otra estrategia es recordar las palabras de Rumi: más allá de las ideas de bien y mal hay un campo. Nos encontraremos allí. Ese campo es el lugar donde las máscaras caen y los corazones se encuentran sin juicios. Si tuviera que resumir lo aprendido, diría esto: las relaciones no son jardines perfectos que se cultivan con trucos o fórmulas, sino bosques salvajes que requieren atención, paciencia y la valentía de caminar entre malezas. A veces hay que podar ramas muertas, límites. Otras, regar la tierra con honestidad, vulnerabilidad. Y siempre, siempre, recordar que el otro no existe para llenar nuestros vacíos, sino para caminar junto a nosotros, con sus luces y sombras, en este viaje absurdo y hermoso que es estar vivo. Número 12. Busca ayuda. Imagina estar en medio de una tormenta en la que cada gota parece una emoción desbordada y cada trueno resuena con el peso de la incertidumbre y el dolor. En esos momentos en que sientes que tus fuerzas se agotan y la oscuridad se cierne sobre ti, existe un acto de valentía que puede marcar la diferencia: buscar ayuda. Este paso, a menudo temido y malinterpretado, no es una señal de debilidad, sino un poderoso acto de autoconocimiento y coraje. Reconocer que necesitas apoyo es el primer paso para encontrar la luz en medio de la penumbra, para descubrir que no tienes que cargar solo con el peso de tus desafíos. Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado que pedir ayuda es sinónimo de incapacidad, una admisión de que no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar nuestras batallas. Sin embargo, la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestras vulnerabilidades y en tener la humildad de admitir que, en ocasiones, necesitamos el respaldo y la guía de quienes nos rodean. La vida es un camino lleno de altibajos, y todos, en algún momento, enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Es en esos instantes cuando buscar ayuda se convierte en un acto liberador, una declaración de que eres consciente de tus límites y estás dispuesto a trabajar en ellos. Muchos temen acercarse a otros por miedo al juicio, al rechazo o a parecer incompetentes. La sociedad a menudo nos impulsa a ser autosuficientes, a ocultar nuestras debilidades y a proyectar una imagen de invulnerabilidad. Pero, ¿qué sucede cuando esa fachada se derrumba y la realidad de nuestras emociones se impone?
En lugar de ver la búsqueda de ayuda como una debilidad, debemos aprender a considerarla una estrategia inteligente para el crecimiento personal. Al pedir apoyo, te abres a nuevas perspectivas, a soluciones que quizá no habrías descubierto por ti mismo y a la posibilidad de sanar las heridas que te impiden avanzar. He atravesado momentos en los que la carga emocional se volvió demasiado pesada para llevarla solo. Hubo épocas en las que el estrés, la tristeza y la incertidumbre formaban un muro casi impenetrable a mi alrededor. Y en esos instantes, encontrar a alguien que me escuchara y me ofreciera su apoyo se convirtió en la clave para seguir adelante. Aprendí que, lejos de significar fracaso, buscar ayuda es un acto de sabiduría. Es reconocer que, para transformar tu vida, a veces es necesario soltar el orgullo y permitir que otros compartan contigo el viaje hacia la sanación y el crecimiento. El acto de buscar ayuda también implica construir una red de apoyo, una comunidad en la que te sientas comprendido y acompañado. Todos enfrentamos desafíos, y saber que no estás solo puede ser el bálsamo que alivie el peso de la soledad, ya sea a través de amigos, familiares, profesionales o incluso comunidades en línea. Cada voz de aliento y cada consejo pueden iluminar tu camino en medio de la oscuridad. No se trata de depender de otros para resolver tus problemas, sino de colaborar en el proceso de reconstrucción de tu bienestar emocional. Al compartir tus experiencias y escuchar las de los demás, te das cuenta de que la fortaleza no radica en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de superarlas con apoyo mutuo. En ocasiones, el camino hacia la recuperación y el equilibrio emocional requiere la intervención de profesionales. Los terapeutas, consejeros y coaches especializados en desarrollo personal pueden ofrecerte herramientas y estrategias que quizá desconocías, ayudándote a entender las raíces de tu dolor y a trazar un plan para superarlo. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino una inversión en ti mismo, en tu salud mental y en tu futuro. Es reconocer que, al igual que aprendemos a cuidar nuestro cuerpo, también es fundamental aprender a cuidar nuestra mente y nuestras emociones. Al hacerlo, te brindas la oportunidad de transformar cada desafío en una lección valiosa que te fortalece para enfrentar el futuro con mayor seguridad. Si sientes que el peso de tus emociones o tus problemas se han vuelto demasiado difíciles de cargar solo, te invito a dar el primer paso. No es necesario esperar a que la crisis se agrave. Puedes comenzar por hablar con alguien de confianza, expresar lo que sientes y pedir consejo. A veces, compartir tus pensamientos en un diario o en un grupo de apoyo puede ser el inicio de una mayor claridad emocional. Recuerda que buscar ayuda es, ante todo, un acto de amor propio. Es reconocer que mereces vivir una vida plena y equilibrada, en la que tus emociones trabajen a tu favor y no en tu contra. Cultivar la autocompasión es esencial en este proceso. Sé amable contigo mismo y reconoce que dar este paso es una muestra de valentía, no de debilidad. El estigma asociado a pedir ayuda es una barrera que muchas veces nos impide avanzar, pero es importante cuestionar esa mentalidad. La vulnerabilidad forma parte de la experiencia humana y admitirla nos acerca a una comprensión más profunda de quiénes somos. La historia está llena de ejemplos de personas exitosas y resilientes que en algún momento buscaron ayuda para superar sus desafíos. Al hacerlo, no solo transformaron sus vidas, sino que se convirtieron en faros de inspiración para otros. Permítete ser uno de esos faros, una luz que demuestre que, al enfrentar tus miedos y pedir apoyo, puedes emerger más fuerte y sabio. El camino hacia la sanación y el equilibrio emocional es un viaje continuo, lleno de aprendizajes y descubrimientos. No siempre será fácil, habrá días en los que el peso del mundo parezca insoportable. Sin embargo, cada pequeño paso, cada conversación honesta y cada vez que decidas pedir ayuda, te acercará a una versión más auténtica y resiliente de ti mismo. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de decisiones diarias, de la voluntad de enfrentar tus desafíos con coraje y de la determinación de no dejar que el orgullo te impida recibir el apoyo que necesitas. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer, y cada acto de buscar ayuda es una declaración de tu compromiso con el bienestar y el futuro. Si este mensaje resuena en lo más profundo de tu ser, te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida.
¿Has sentido alguna vez la necesidad de apoyo, pero no has sabido a quién acudir? ¿Qué te impide dar el paso de pedir ayuda? Comparte tus experiencias en los comentarios. Al hacerlo, no solo reafirmas tu compromiso con el cambio, sino que también creas un espacio de empatía y solidaridad para quienes se encuentran en una situación similar. En definitiva, buscar ayuda es mucho más que una acción puntual. Es un compromiso contigo mismo, con tu salud mental y con tu futuro. Es la llave que abre la puerta a un mundo en el que no tienes que enfrentar tus batallas en soledad. Al permitirte recibir apoyo, te abres a un proceso de sanación y transformación que te prepara para enfrentar cualquier adversidad. Cada vez que decidas tender la mano y pedir ayuda, estarás dando un paso crucial hacia la libertad, hacia una vida en la que tus emociones se conviertan en aliadas y no en obstáculos. Recuerda que todos, en algún momento, necesitamos a alguien que nos escuche, nos guíe y nos apoye. Si sientes que el peso de tus desafíos es demasiado grande, no dudes en buscar ayuda. Permítete ser vulnerable, permítete sanar, y recuerda que la verdadera fortaleza radica en reconocer que, a veces, el acto más valiente es pedir apoyo. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué pasos puedes dar para buscar ayuda y comenzar el proceso de sanación? ¿A quién puedes acercarte para compartir tus inquietudes y recibir el apoyo que necesitas? No permitas que el miedo o el orgullo te impidan dar ese paso esencial. Cada experiencia, cada palabra compartida y cada gesto de apoyo son escalones que te llevarán hacia una vida más equilibrada y llena de significado. Buscar ayuda es un acto de coraje, de amor propio y de profunda sabiduría. Únete a este viaje de transformación, comparte este mensaje con aquellos que puedan necesitarlo y suscríbete para seguir recibiendo contenido que te inspire a vivir con autenticidad y fortaleza. Porque en cada paso que das para buscar ayuda, te acercas a la mejor versión de ti mismo. Número 13. Fluir con la vida. Imagina por un momento que te encuentras en la orilla de un río caudaloso, observando cómo sus aguas se deslizan sin esfuerzo, sorteando rocas y obstáculos, sin detenerse, sin forzar su curso. Así es la vida cuando aprendemos a fluir con ella. Un constante movimiento, una danza entre lo que está en nuestras manos y aquello que simplemente debemos aceptar. Fluir con la vida no significa rendirse o dejarse arrastrar sin dirección, sino abrazar el cambio, adaptarse a las circunstancias y permitir que cada experiencia, ya sea dulce o amarga, se integre en tu camino de crecimiento. Durante mucho tiempo, intenté controlar cada detalle de mi existencia, creyendo que solo a través del dominio absoluto de mi entorno podría alcanzar la felicidad. Me aferraba a planes rígidos, expectativas inamovibles y metas inalcanzables, olvidando que la vida, en su esencia, es impredecible y dinámica. Con el paso del tiempo, descubrí que la verdadera sabiduría reside en reconocer que no todo está bajo nuestro control. Así como el río se adapta a la forma del terreno por donde transita, nosotros también debemos aprender a moldearnos ante las adversidades y a encontrar la belleza en el fluir de los acontecimientos. Fluir con la vida implica una profunda aceptación de la realidad, sin juzgar ni resistirse a lo que se presenta. Es entender que cada desafío, cada alegría y cada pérdida tienen un propósito en nuestro proceso de transformación. Al igual que el agua que se desliza suavemente, debemos aprender a dejar atrás lo que ya no nos sirve y permitir que nuevas oportunidades emerjan. Esta actitud no surge de la pasividad, sino de una decisión consciente de vivir de manera plena y auténtica, sin el peso de expectativas irreales o el miedo a lo desconocido. Recuerdo un periodo en el que mi mente estaba llena de inquietudes y ansiedades. Me obsesionaba el futuro, luchando contra cada incertidumbre y tratando de forzar un orden que no existía. Esa lucha interna me sumía en un estado de constante tensión, alejándome de la paz que tanto anhelaba. Fue en ese momento cuando comprendí que la clave para liberarme de ese sufrimiento radicaba en soltar la necesidad de controlar cada aspecto de mi vida. Aprendí a respirar, a observar mis pensamientos sin dejarme arrastrar por ellos y, sobre todo, a confiar en el proceso natural de las cosas. Así, poco a poco, comencé a fluir con la vida, encontrando en cada recodo del camino lecciones valiosas y en cada obstáculo una oportunidad para crecer. Fluir con la vida también implica reconocer que el cambio es inevitable y, en lugar de resistirlo,
debemos aprender a navegar sus aguas con sabiduría y gracia. Cada día nos presenta una nueva corriente, un giro inesperado o una marea que nos invita a reinventarnos. En lugar de luchar contra la corriente, cuando nos alineamos con ella, encontramos la fuerza para avanzar y descubrir horizontes insospechados. Es un acto de coraje y de fe en el que aceptamos que, aunque no podamos predecir el curso exacto del río, sí podemos elegir cómo navegar en él. Esta filosofía de vida no se basa en una resignación pasiva, sino en una profunda transformación interna. Fluir con la vida es aprender a soltar el pasado, a no aferrarse a lo que ya fue y a abrirse al presente con todo su dinamismo. Es permitir que cada experiencia, ya sea placentera o dolorosa, se convierta en una herramienta para el autoconocimiento y la evolución personal. Con el tiempo, entendí que cada gota de agua en ese río representa una emoción, una experiencia o una lección, y que juntas conforman el caudal de mi existencia. Al aceptar cada una de ellas, me liberé de la lucha constante por alcanzar una perfección inalcanzable y me abría la posibilidad de vivir con mayor autenticidad y libertad. En este camino hacia el fluir con la vida, la autocompasión juega un papel fundamental. Aprender a ser amable con uno mismo, a perdonar los errores y a comprender que cada caída es una oportunidad para levantarse, es esencial para mantener el equilibrio. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con una actitud de apertura y resiliencia. Cada vez que te permites sentir sin juzgar, cada vez que aceptas que la incertidumbre es parte natural de la existencia, te acercas un poco más a esa paz interior que tanto anhelas. La práctica diaria de la atención plena o mindfulness es una herramienta poderosa en este proceso. Al dedicar unos minutos a meditar, a conectar con tu respiración y a centrarte en el aquí y ahora, aprendes a observar el fluir de tus pensamientos y emociones sin dejarte atrapar por ellos. Esta práctica no solo calma la mente, sino que también te ayuda a desarrollar una mayor claridad sobre tus verdaderas necesidades y deseos. Con el tiempo, notarás cómo esa simple acción diaria se traduce en una capacidad renovada para adaptarte a los cambios, para soltar aquello que te impide avanzar y para encontrar la belleza en cada instante, sin importar cuán difícil parezca. Fluir con la vida es también un acto de humildad. Es reconocer que, a pesar de nuestros esfuerzos, no siempre podremos controlar los resultados y que está bien. Es aceptar que la perfección es una ilusión y que lo verdaderamente valioso reside en el camino recorrido, en las lecciones aprendidas y en el crecimiento personal que surge de cada experiencia vivida. Al adoptar esta mentalidad, te liberas del peso del pasado y de las expectativas futuras y te abres a disfrutar plenamente del presente. Esa es la verdadera libertad, vivir sin el constante temor a lo que vendrá, sin la presión de alcanzar metas inalcanzables y con la certeza de que cada experiencia, buena o mala, tiene su razón de ser. Con el tiempo, descubrí que fluir con la vida no significa evitar los momentos difíciles, sino aprender a verlos desde otra perspectiva. Es entender que en cada obstáculo se esconde una semilla de oportunidad y que al soltar el control, permitimos que nuevas posibilidades emerjan. Es un camino de transformación en el que cada desafío se convierte en un maestro y cada experiencia en una lección de resiliencia. Al aceptar el fluir natural de la vida, te conviertes en el navegante de tu propio destino, capaz de adaptarte a cualquier circunstancia y de encontrar, en medio de la adversidad, la fuerza para seguir adelante. Si este mensaje resuena en lo más profundo de tu ser, te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado forzar un resultado solo para encontrarte atrapado en la frustración y el desánimo? ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra la corriente, te permitieras fluir con ella, aceptando que cada giro y cada recodo tienen su propósito? Comparte en los comentarios tus experiencias y reflexiones sobre el arte de fluir con la vida. Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para dar el primer paso hacia una existencia más auténtica y plena. Además, te invito a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido sobre desarrollo personal y estrategias para vivir en armonía con tu interior. Cada recurso que compartimos está diseñado para ayudarte a descubrir nuevas herramientas que te permitan transformar tu vida
y abrazar el cambio con una actitud positiva. Fluir con la vida es, en definitiva, un compromiso contigo mismo. Es la decisión de dejar de luchar contra la realidad y, en su lugar, aprender a bailar con ella. Es reconocer que la fuerza interior no reside en la capacidad de controlar cada detalle, sino en la sabiduría de adaptarse, de soltar y de confiar en el proceso natural de la existencia. Cada momento, cada experiencia, es una oportunidad para crecer, para aprender y para reinventarte. Al permitirte fluir, te abres a un universo de posibilidades en el que la vida se revela en toda su plenitud, con sus luces y sombras, sus éxitos y fracasos, y sobre todo, con la certeza de que cada paso dado te acerca a la mejor versión de ti mismo. Hoy te invito a dar ese primer paso hacia la libertad interior. Cierra los ojos, respira profundamente y siente cómo, al exhalar, liberas toda la tensión acumulada. Permítete ser como ese río, que a pesar de los obstáculos, sigue su curso con gracia y determinación. Deja que la vida te sorprenda, que te enseñe y que te guíe hacia nuevos horizontes. Recuerda, fluir con la vida no es una meta, es un viaje continuo, lleno de descubrimientos y de momentos que te transformarán para siempre. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta, para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.